Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en dos formas bastante distintas de entender la salvación, desde la teología, claro. Tenemos aquí una comparativa, con diferentes puntos de vista, versículos clave, y bueno, la idea es intentar sacar lo esencial de estas interpretaciones que a veces chocan bastante. Vale, vamos a desgranarlo. Nos vamos a fijar en 5 puntos principales donde no se ponen de acuerdo. La naturaleza humana y si podemos elegir. ¿Cómo elige Dios? ¿Por quién murió Cristo exactamente? ¿Cómo funciona la gracia divina? Y si la salvación se puede perder o no. Empecemos por lo básico, ¿no? A ver, ¿tenemos los humanos la libertad, la capacidad de elegir la salvación? Una postura, la del libre albedrío, dice que sí. Que vale, somos pecadores, pero Dios nos da una gracia, digamos, suficiente para que podamos aceptar o rechazar su llamada. Se mencionan versículos como Josué 24:15, «Escogeos hoy a quien sirváis», o ese de Deuteronomio 30:19, «Escoge pues la vida». La idea es que hay una elección real ahí. Sostiene que el pecado nos ha afectado tan profundamente, mente, voluntad, emociones, todo, ¿sabes? Que somos radicalmente incapaces de buscar a Dios por nuestra cuenta. O sea, sin que Dios intervenga primero y nos regenere, no hay forma de responder positivamente. Por eso citan Romanos 3, versículos 10 al 12. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O Efesios 2.1, que es muy directo. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate, esto cambia totalmente el punto de partida. ¿Necesitamos solo una ayuda para poder elegir o necesitamos, digamos, una resurrección espiritual para siquiera querer elegir? Es fundamental. Claro, y eso nos lleva directos al segundo punto, la elección. Si nuestra capacidad está tan en debate, ¿cómo elige Dios? La visión de la elección condicional sugiere que Dios, como lo sabe todo, pues sabe de antemano quiénes van a usar su libre albedrío para creer. Y basa su elección en ese conocimiento, previo, en esa presciencia. Se apoyan mucho en Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó. O en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Aquí la elección divina depende, en cierto modo, de la respuesta que Dios ya sabe que daremos. Exacto. Pero por otro lado, tienes la elección incondicional. Esta afirma que la elección de Dios no se basa en nada que Él vea en nosotros de antemano. Ni fe, ni obras, ni nada. Se basa única y exclusivamente en su propia voluntad soberana, en su gracia. Efesios 1, versículos 4 y 5. Es central aquí. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado. O Romanos 9:16, que es muy claro. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La diferencia es abismal, ¿no? ¿La elección es una reacción divina a algo humano o es una acción divina totalmente soberana que causa la respuesta humana? Y esto conecta directamente con la expiación. A ver, ¿por quién murió Cristo? La postura de la expiación universal defiende que Cristo murió por todos, por cada ser humano, sin excepción. Su muerte hace posible la salvación para cualquiera que crea. Los versículos que usan son muy conocidos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O 1 Juan 2.2, que dice que Él es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Parece muy amplio, ¿verdad? Sí, parece universal. Pero la perspectiva alternativa, la expiación limitada o a veces llamada redención particular, lo ve diferente. Sostiene que aunque la muerte de Cristo tiene un valor infinito, suficiente para cubrir los pecados de todos, su propósito, su intención eficaz, era asegurar la salvación de los elegidos. No es que el sacrificio no valga para todos, sino que fue diseñado específicamente para redimir a un grupo concreto, garantizar su salvación. Se basan en textos como Mateo 1:21, cuando el ángel dice de Jesús, «Él salvará a su pueblo de sus pecados», o Juan 10:15, donde Jesús mismo dice, «Pongo mi vida por las ovejas». El debate es sobre la intención y la efectividad asegurada del sacrificio, más que sobre su valor. Entendido. Entonces, si tenemos estas ideas sobre elección y expiación, ¿cómo actúa la gracia de Dios para atraer a la gente? La visión de la gracia preveniente irresistible enseña que Dios da, digamos, una gracia inicial a todas las personas.
Una gracia que les capacita para poder responder al Evangelio. Pero, y aquí está la clave, esta gracia se puede resistir. La voluntad humana puede rechazarla. Citan Hechos 7:51, Esteban diciendo, «Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo». O esa lamentación de Jesús en Mateo 23:37, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste?» Argumentan que la invitación de Dios, pues, puede ser frustrada. Y frente a eso está la gracia irresistible. Esta postura dice que cuando Dios decide salvar a alguien y lo llama eficazmente por su espíritu, esa gracia es, invencible. Siempre logra su propósito. Vence cualquier resistencia que tengamos y crea en nosotros la fe y el arrepentimiento necesarios. Se apoyan en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O Romanos 8:30. Y a los que llamó a estos también justificó. La pregunta aquí es si la gracia que salva es finalmente decisiva por sí misma, o si necesita nuestra cooperación para funcionar en aquellos que Dios quiere salvar. Vale. Y llegamos al último punto que toca muy de cerca la experiencia personal, ¿no? Se puede perder la salvación. Una vez que alguien es genuinamente salvo, puede dejar de serlo. La postura de la caída de la gracia dice que sí. Argumentan que un creyente verdadero puede apartarse de la fe, puede apostatar de forma definitiva y perder así su salvación. Señalan pasajes como Hebreos 6, versículos 4 al 6, que habla de gente que probó el don celestial y luego recayeron, y dice que es imposible que sean otra vez renovados. O Gálatas 5:4, de la gracia habéis caído. Son textos fuertes. Sí, lo son. Pero en el otro lado está la perseverancia de los santos. Esta enseña que aquellos que Dios ha elegido de verdad y ha regenerado por su Espíritu, perseverarán hasta el final. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien los guarda, con su poder. Pueden tener caídas, claro, pueden pecar, pero no pueden perder definitivamente la salvación. Filipenses 1:6 es como un lema para ellos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Juan 10, versículos 28 y 29, donde Jesús dice de sus ovejas, «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esto, claro, afecta directamente a la seguridad, a la certeza que puede sentir un creyente. Bueno, pues menudo repaso. ¿Qué sacamos de todo esto? Hemos visto dos sistemas teológicos bastante coherentes por dentro, ¿eh? Ambos intentan ser fieles a las Escrituras, pero llegan a conclusiones muy distintas en temas, cruciales, sobre cómo nos salvamos. Nuestra idea hoy era solo presentar estas ideas clave, tal como las encontramos en las fuentes, y marcar bien los contrastes. Y otros que ponen el foco en nuestra responsabilidad, en la necesidad de elegir, de responder. Quizá una pregunta interesante para seguir dándole vueltas, que surge de todo esto, es ¿cómo hacemos encajar esas invitaciones que parecen para todos, como la de Isaías 1:18-20, si quisierais y oyereis, con esas afirmaciones tan rotundas sobre una elección divina soberana, incondicional, que hemos visto en Pablo, por ejemplo? Es una de esas tensiones que invitan a seguir profundizando, ¿no? A no quedarnos con respuestas simples.